un equipo para servirle a Dios. Amén. Buenas tardes, hermanos. Entonces, hoy vamos a empezar un nuevo tema. Y este tema es el poder y autoridad de las palabras, que está incluido en el discipulado de un nuevo estilo de vida. Nosotros podemos ver esta lámina, que es un engranaje, que esto como lo ponemos, ¿sí? Ajá. Ahí nosotros podemos ver esa lámina, ¿verdad? Donde están, eso es un engranaje de reloj, como todos pueden ver. Entonces nosotros empezamos con un tema: reconciliación con Dios, arrepentimiento, perdón, oración, ayuno, el inquirir, cómo conocer la voluntad de Dios, y así sucesivamente hemos estado pasando por todos esos temas: la rebelión, lo que es el poder y la autoridad, y ahora estamos en el poder y autoridad de las palabras. Entonces ese engranaje significa y representa que la vida en el cristiano es como un engranaje de reloj. Si hay una ruedita de esa, un engranaje que no calza en su justo sitio, pues el reloj se para, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a continuar con todos estos temas para que nuestro reloj y nuestro propósito, el propósito que Dios tiene con nosotros, el Señor lo pueda cumplir y el Espíritu Santo tenga libertad para actuar en la vida de nosotros. Entonces el tema se llama el poder y autoridad de las palabras. Ya nosotros, el tema anterior fue lo que era el principio de autoridad y la rebelión. Vamos a leer en Santiago 3, 2, 12. Dice así, 3 del 2 al 12, dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas en impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y aves y de serpientes y de aves del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna y la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios que dice que ningún hombre puede refrenar la lengua. Por eso nosotros necesitamos la comunión íntima con el Espíritu Santo, la relación personal con Jesucristo, para nosotros poder doblegar la lengua y rendirla a los pies del Señor y que Él nos ayude. Pero nosotros debemos sanar de muchas cosas que hemos recibido a través de palabras que nos han dado y a través de palabras que nosotros también hemos dado. Entonces vamos a ir a través a la luz de la palabra, viendo qué nos habla el Señor de la lengua, la boca, ¿verdad? Nuestros labios. Nosotros podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios nos marca mucho esta parte, porque depende mucho nuestra vida de lo que nosotros hablamos, porque la lengua está conectada con el corazón y con los pensamientos. Fíjense que cuando yo estudio la palabra y cada vez que yo veo
frases o versículos que hablan de la lengua, de la boca, de los labios, yo le pongo una palabrita en un lápiz al lado de la Biblia. Y cuando leo la Biblia está llena de cantidad de correcciones que habla de la lengua, la boca y los labios, ¿verdad? Entonces este es un miembro que a mí me ha metido en problemas, no sé a ustedes, ¿verdad que sí? Sí. Nadie se salva aquí. Y gracias al Espíritu Santo nos puede ayudar a que nosotros la podamos someter, porque dice que es un pequeño miembro, igualito que un timón de un barco, pero que tiene que ser, que no la podemos gobernar nosotros solos, pero con el Señor Jesucristo sí. La lengua es una fuerza creadora, y porque recibes lo que dices y puedes crear el bien y el mal de lo que dices. Fíjense que es una fuerza creadora, y ya lo vamos a comprobar. En Proverbios 18, 20 al 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, se saciará, ¿verdad? O sea que vamos a saciarnos, a llenarnos, vamos a tener medida buena y remecida de lo que nuestros labios hablen, ¿ok? Así que si tienen lápiz y papel, sáquenlo porque van a anotar muchas cosas, ¿ok? Porque van a tener tarea. Ok. Repetimos el texto bíblico del Proverbios 18, 20 al 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Fíjense, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, ¿verdad? En el mundo, en la esfera espiritual, hay dos polos, la potestad de las tinieblas y el reino de Dios, y nosotros decidimos a quién sirve nuestra lengua, a quién sirven nuestros labios, ¿ok? Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos a ir sanando estas áreas porque son importantes para el propósito que Dios tenga en el reino de Dios para nosotros. Con las palabras, nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino y confesamos lo que nosotros queremos ver en nuestra vida, ¿ok? Aunque sepamos o no, eso se va a cumplir, porque mucha gente dice: bueno, pero es que yo no sabía, yo no conocía. Igual se va a cumplir porque es una fuerza creadora que está en nuestros miembros. En Mateo 12, 36, 37 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, son tan importantes las palabras que dice que en el día del juicio vamos a dar cuenta, vamos a ser condenados o justificados por lo que nosotros decimos. Entonces esto quiere decir que nosotros debemos limpiar nuestra manera de hablar, limpiar nuestra lengua, para que en el día del juicio no estemos avergonzados. Gracias a Dios tenemos el arrepentimiento como una doctrina bíblica donde nosotros nos arrepentimos y ya nosotros no vamos a ser condenados por las palabras que decimos, porque en la medida que nos vamos edificando, pues nos vamos arrepintiendo y el Señor nos va a liberar. Vamos a ver por qué tenemos poder en la boca, por qué tenemos poder en la lengua, en nuestros labios. Otra pregunta: ¿cómo Dios? La primera escritura es Proverbios 18, 20 al 21. ¿Así? Ajá. Proverbios 18, 20 al 21 y Mateo 12, 36, 37. Entonces, ¿cómo Dios hizo la tierra? Dios creó el universo ¿con qué? Con sus palabras. En Génesis del 1, del 3 y 9 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el 9 dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y así fue. Dios creó al mundo con las palabras. Entonces luego en el 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Entonces esto quiere decir que si Dios tiene poder en lo que dice y en lo que dijo y en lo que dirá eternamente, entonces nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Él, y también nosotros tenemos poder y autoridad en lo que decimos. ¿Ok? Entonces tenemos esa autoridad, sea bueno o sea malo. Aquí no dice que tenemos autoridad en lo bueno solamente, sino sea bueno o sea malo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de lo que expresamos. Y debemos corregirnos unos a otros. A veces uno hablando con personas expresan cosas que uno dice, no, mira, eso yo no lo recibo, ¿verdad? Eso yo no lo recibo, y entonces uno se arrepiente de lo que uno dice, y si lo corrigen a uno, uno se tiene que arrepentir. Cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, pasamos nuestra lengua de la potestad de las tinieblas al reino de Dios, juntamente con nuestra manera de hablar y nuestra motivación. Esto es muy importante porque no se concibe un cristiano que diga, no, yo me convertí a Jesucristo y estoy buscando de Él, y cuando abre la boca, lo que sale por allí no es precisamente la palabra de Dios. Entonces, él entró al Evangelio, entró a los caminos del Señor, pero no ha consagrado su boca y su lengua a la presencia de Dios. ¿Ok? En el Salmo 103:5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si nosotros tenemos palabras de Dios, palabras positivas en nuestra boca, pues nosotros nos vamos a rejuvenecer, porque no estamos confesando lo que no es de Dios y lo que es negativo. Debemos llenar nuestra boca de palabras de Dios, lo que dice Dios en su palabra, y eso va a beneficiar nuestra salud, como dice el Salmo 103:5. De manera que cuando nosotros nos enfermamos debemos preguntarnos, ¿verdad?, si nosotros hemos dicho algo que haya traído como consecuencia esa enfermedad, alguna palabra negativa. Fíjense que en una oportunidad, eso fue como en noviembre del año pasado, a mí me pasó que a mí me empezó a doler este dedo hasta aquí, a la palma de la, y era un dolor, y yo decía, bueno, y después eso se me fue creciendo y yo no podía doblar los dedos así, no podía, y los sentía como hinchados. Y yo decía, bueno, ¿qué será? Y seguí orando y no decía nada. Y yo digo, bueno, si la cosa sigue grave, pues voy al médico. Entonces empecé a orar por esa situación en mi mano, porque las cosas se me caían de las manos, no tenía fuerza en las manos, y entonces yo decía, wow, iba a agarrar una olla y tenía que sostener con la otra mano. Entonces le pregunté al Espíritu Santo qué pasaba con eso, porque yo tenía eso en las manos, y el Espíritu Santo me mostró que era que yo siempre decía, por ejemplo, yo iba a abrir un frasco y yo le decía a la gente, ay, ábremelo tú porque yo no tengo fuerza en las manos. Y siempre decía, es que yo no tengo fuerza en las manos, no, es que yo no tengo fuerza en las manos. Y entonces cuando me arrepentí de eso, hermano, se me quitó todo, se me quitó. Yo, gloria a Dios. Entonces yo me digo, es que tú siempre confesabas que no tenías fuerzas en las manos, Entonces, vayan anotando, ¿ok? Santiago 3, 10 al 12 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna y la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Si nosotros estamos en los caminos del Señor buscando de Dios, nuestra boca debe estar enfocada en el reino de Dios. El hombre natural, como dice la palabra, puede domar fieras y controlar muchas cosas en lo natural, pero no puede domar su lengua. Solo cuando nos convertimos a Cristo por el Espíritu Santo y por la relación íntima con el Señor, entonces nuestra lengua y nuestra conversación va a cambiar y nos van a conocer porque nosotros hablamos diferente, pero ojo, no religioso. ¿Ok? Ya vamos adelante, más adelante vamos a hablar
de lo que es el lenguaje religioso. Nosotros tenemos que ser conocidos porque hablamos siempre lo positivo, las cosas buenas, lo que Dios dice en su palabra, y que somos conocidos por lo que transmitimos en nuestros corazones, que es la paz y el gozo. No por un lenguaje religioso que digan, ah, esos son evangélicos, porque esos hablan así cuando te oyen hablar. Entonces de eso vamos a hablar más adelante. La conversación es el respiradero de nuestro carácter. La boca nos descubre delante de los demás. De lo que hay en el corazón, habla la boca, ¿no? Dice Lucas 6:45, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces nosotros queremos conocer a alguien, dejémoslo que hable. Nos queremos dar a conocer, hablemos. Y de ahí va a salir lo que está en el corazón de nosotros, porque la Biblia lo dice. Y usamos el discernimiento, ¿verdad? Cuando tenemos discernimiento y vemos que una persona expresa algo, porque también podemos expresar algo con la manera de decir las cosas, con nuestra actitud, nuestra motivación. Y ahí es donde empieza a funcionar el discernimiento del Espíritu Santo para uno saber qué le sucede a esta persona. Amén. Todos aquí conocemos de lo que es la sanidad emocional, la sanidad interior, y esto nos puede servir para ayudar a una persona, ¿ok? Fíjense que yo estaba en la peluquería y entonces había una muchacha que yo la veía así, yo le sentía algo, entonces yo decía, bueno, le voy a dar un folleto a ver. Entonces ella me dijo que ella estaba leyendo la palabra, que se reunía con alguien a leer la Torá, me dijo así. Pero sin embargo yo le sentía mucho desespero, y después me tocó arreglarme el pelo con ella, y entonces empezamos a hablar, ella empezó a hablar, y entonces lo que yo discernía pues era verdad. Tenía un luto en su corazón de su hijo no resuelto, y entonces empezamos a conversar, le ofrecí los libros, y entonces el día que fui la semana pasada fui a buscar el dinero, y ella me dice, yo creía que eso de la muerte de mi hijo estaba resuelto y no podía parar de llorar. ¿Por qué? Entonces nosotros discernimos cuando la gente habla, cuando la gente se expresa por el movimiento corporal de la persona, nosotros podemos discernir qué le pasa y podemos ayudar. Por eso nos estamos instruyendo. Tu calidad de vida está ligada a lo que hablas y a lo que lees en la palabra, ¿verdad? Y lo que pones en práctica. Fíjense una cosa, ¿en qué se parece la lengua a la electricidad? Fíjense, la electricidad es algo sumamente útil, importante y necesaria. Nosotros por la electricidad estamos aquí, tenemos luces, el mundo se mueve por la electricidad. Tan así es que cuando se va la luz o se va la electricidad en nuestros hogares, nos quedamos sin hacer nada, porque todo está ligado. Y bueno, y el celular no podemos enchufarlo, no podemos hacer nada. Entonces es muy, muy importante la electricidad. Si la usamos con prudencia y responsabilidad, nos dará muchísimos beneficios como los conocemos. Pero si nos descuidamos con la electricidad, nos puede matar, ¿verdad que sí? Fíjense que la electricidad, los ingenieros electrónicos pues saben más de esto que yo, y eso tiene sus estudios, lo tienen que meter por ciertos conductos, ¿verdad? Conductos, porque la tienen que canalizar. Eso tiene un trato especial, porque es buena, pero si está mal usada, pues nos mata, ¿verdad? Entonces igual es la lengua. La lengua es buena, pero si nosotros no la usamos con prudencia, entonces nos puede traer la muerte, porque la Biblia dice que es dadora de vida o de muerte, según como nosotros la usamos. Nosotros podemos con la lengua escoger en qué reino vivir, en el de Dios o en el de la potestad de las tinieblas. Es una decisión diaria y continua, porque nosotros no paramos de hablar, nosotros no paramos de expresarnos. Entonces diariamente, cada vez que nosotros expresemos palabras o quejas que no están conforme a la voluntad de Dios, nosotros debemos arrepentirnos, ¿ok?
Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. De lo que nosotros escojamos para hablar y que diariamente estemos hablando y compartiendo, de eso va a depender mi vida y la de mi descendencia. Entonces por eso nosotros tenemos que cuidar este miembro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora vamos a ver qué hacemos con nuestras palabras. Con nuestras palabras, nosotros, fíjense lo que hacemos, lo que están anotando, ¿verdad? Voy a ir despacio. ¿Cuántos están anotando para considerarlo? Ok. ¿Qué hacemos con nuestra lengua? Nosotros con la lengua edificamos, ¿verdad que sí? Animamos, bendecimos, pero también hacemos pactos, sarcasmos, burlas, ironías, quejas, maldiciones, criticamos y murmuramos, mentimos, hacemos chistes no sanos y palabras deshonestas, ¿ok? Con nuestras palabras podemos ayudar, podemos entorpecer, podemos sanar, podemos herir. ¿Cuánto nos han herido con alguna palabra, verdad que sí? Podemos herir, podemos construir o destruir, podemos matar o dar vida, ¿ok? Entonces fíjense todo lo que nosotros podemos hacer con nuestra lengua. Si nosotros ponemos atención y le preguntamos al Espíritu Santo: ¿he edificado yo con mi lengua? ¿He animado a alguien? ¿He bendecido? ¿O simplemente he murmurado o he criticado o me he quejado? Y ahí ya tenemos que pasar al arrepentimiento, ¿verdad que sí? Con nuestros dichos nosotros podemos ser dirigidos a la prosperidad, a la ruina, a la salud o a la enfermedad. Podemos guardar nuestra alma de angustia. Dice que el que refrena su lengua guarda su alma de angustia, y eso es una gran verdad. Entonces, a medida que vamos creciendo en el Señor, pues vamos hablando menos. Sí, está muy callada. Porque es que dice la Biblia que en lo mucho pecado, como que en la mucha palabra hay mucho pecado. Eso dice la Biblia, no lo tengo aquí anotado, pero sí lo dice. Fíjense que en la familia, los padres debemos darnos cuenta que el ambiente del hogar está marcado por el producto de las palabras. Los hijos fracasan o tienen éxito según las palabras que se dicen en el hogar o se dejan de decir. Entonces, o hay éxito o hay fracaso. ¿Qué pasa con un hijo que no está dando el fruto que yo espero, que creció y me salió que bueno, qué es lo que pasa con él? Entonces tengo que analizar qué es lo que yo le he dicho a ese hijo, ¿ok? Porque nosotros marcamos las personas y sobre todo nuestros hijos con lo que expresamos y con lo que decimos. Cuando nosotros instruimos en nuestros hogares esto, los mismos hijos de nosotros nos van a corregir. A mí me corrigen mis hijos, me dicen: retráctate de eso que dijiste. Y yo: bueno, sí, me arrepiento. En el nombre de Jesús. Sí, ellos me dicen, porque les he enseñado eso. Tú no tienes por qué estar diciendo eso, tú no tienes por qué confesar eso. Ahora bien, se dice que popularmente que las palabras se las lleva el viento. Eso lo dice el lenguaje coloquial y popular. Pero nosotros sabemos que en la esfera legal no es así. Se necesitan documentos para avalar una decisión, y porque tiene que estar escrito, porque si no, no tiene validez. Yo le puedo dar mi casa o a un mueble a una persona, pero si yo no lo dejo escrito legalmente, eso no tiene validez. Entonces, por eso es que se dice que en el ámbito legal las palabras se las lleva el viento, pero en lo emocional y lo espiritual las palabras o te bendicen o te maldicen, no se las lleva el viento. ¿Cuántos creen que es así? ¿Verdad que sí? No se las lleva el viento, ¿ok? Entonces vamos a analizar poquito a poco este tema en lo que nosotros hacemos con la lengua.
Vamos a ver lo que es bendecir. Vamos a empezar por lo bueno, ¿verdad? Para animarnos, porque después vamos a salir con una lista grandota. ¿Qué es bendecir? Es hacer una proclamación del bien que se le desea a una persona. Una proclamación del bien que se le desea a una persona. Decir lo bueno para alguien. Es activar con palabras las promesas y el favor de Dios, o simplemente tener un deseo en el corazón bueno o por gratitud hacia aquella persona. Entonces yo la bendigo. Yo le puedo decir, mira, yo te bendigo y yo siento de parte de Dios que tú te vas a casar. ¿Verdad? La soltera va a decir, amén, ¿verdad? Entonces la estoy bendiciendo. ¿Y por qué voltean para allá? No, y yo la estoy bendiciendo. Yo la estoy bendiciendo con eso. Y eso lo tengo que ver. Eso lo tengo yo que ver en la tierra de los vivientes. Amén. Vamos a ver un ejemplo de bendición, ¿verdad? Que no es decir yo te bendigo. Ok, si nos dicen yo te bendigo, amén. Pero fíjense lo que dice 1 Samuel 2, 20, 21. Dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aquí Samuel la bendijo, no le digo yo te bendigo y se fue, sino le dijo con qué la bendecía. Nosotros nos debemos acostumbrar a bendecir nuestros hijos y a expresarle lo que queremos para ellos. Y lo vamos a seguir viendo en la palabra. Por ejemplo, en Génesis 27, 27, vamos a buscarlo aquí, para que podamos ver cómo se bendice, porque nos tenemos que ejercitar en eso, porque una vez que nosotros bendigamos a nuestros hijos, eso queda allí, porque las palabras no se las lleva el viento. En Génesis 27, 27 dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Fíjense todo lo que está encerrado en esta bendición. No fue que le dijo, bueno, ven acá Jacob, yo te bendigo, o Isaac, yo te bendigo. Primero está la aprobación. Nosotros cuando aprobamos a nuestros hijos, los bendecimos. Cuando aprobamos a una persona, la estamos bendiciendo. Él dijo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. O sea, le dio una palabra de aprobación. Después lo bendijo con bienes y abundancia. Cuando dice, Dios te dé del rocío del cielo, y abundancia de trigo y mosto. Ahí lo está bendiciendo económicamente. Entonces nosotros tenemos que aprender a bendecir nuestros hijos. Si es posible, escribirles, ¿verdad? Escribirles una frase donde estén contenida lo que es la aprobación, lo que le deseamos en cuanto a su prosperidad, y lo que les deseamos en cuanto al propósito que ellos tienen en los caminos del Señor. Y fíjense aquí dice, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. O sea, liderazgo. Lo bendijo con liderazgo. Y al final dijo, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Eso es protección. Entonces nosotros vamos a aprender a bendecir. Y van a tener una tarea, ya les voy a dar tarea. Ustedes van a escoger una persona, ¿verdad? Un hijo, se lo pueden hacer a sus hijos, pero también van a escoger una persona de la iglesia y van a escribirle una bendición, basado en estos puntos que estamos viendo, ¿ok? Entonces, porque nosotros tenemos que ejercitarnos en eso. Nadie bendice, hermano. Nadie bendice, la gente lo que anda es quejándose.
Y ya cuando entremos en la queja, ya nos vamos a poner un cierre. Ok, entonces ya tenemos el ejemplo de lo que es bendecir, que es aprobar, es decirle a la persona cuán próspero lo vamos a ver, liderazgo, protección. Hagamos la tarea para que vean, ¿ok? Ahora vamos a entrar en el punto contrario de lo que hacemos con la lengua, que es maldecir, ¿ok? Vamos a ver lo que es maldecir. Maldecir no es maldita sea, no, eso no es. Vamos a ver lo que dice aquí textualmente. Es pronunciar ciertas palabras, ¿verdad? O deseos negativos que trascienden en el tiempo y en el espacio y pasan de generación en generación hasta que algún cristiano las revoque para que cambien sus efectos sobre las personas, sobre un país o sobre una familia. Eso es lo que es maldecir, ¿ok? Es una expresión negativa que va acompañada de fe y de un mal sentimiento. Fíjense que un mal sentimiento, una persona te puede maldecir con un mal sentimiento en su corazón. Por eso es que el Señor nos dice y nos advierte que no tengamos rencillas, problemas con otras personas, porque si nosotros no arreglamos eso, esa persona nos está maldiciendo en su corazón a nosotros. Por eso es que el Señor dice, y hay un texto que dice que maldicen en su corazón. Hay un texto, también las personas nos pueden maldecir. Por ejemplo, una vez yo lo aprendí, cuando yo tenía los talleres en la casa, y estábamos hablando de esto, una persona que iba al taller dijo: tú sabes que a los mendigos, cuando tú no les das, ellos te maldicen, ¿ok? Ellos te maldicen. Y por eso es que la Biblia dice: si te piden la camisa, da la capa. Y si te piden una milla, da 2 millas. O sea, nosotros siempre tenemos que ser dadores, porque muchas veces la gente maldice en su corazón cuando no consigue lo que quiere de uno. Y por eso tenemos que estar sujetos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dirija y con el discernimiento saber quién nos está maldiciendo en su corazón. Y lo vamos a saber, y lo sabemos de hecho. Amén. Entonces, porque eso nosotros tenemos que desligarnos de eso. A veces también hablamos con una persona y le contamos un problema. Estamos explicando lo que es la maldición. Y le contamos un problema porque necesitamos que nos escuchen, ¿verdad? Y vamos a poner un ejemplo, que le digamos: bueno, es que tengo un hijo rebelde, o que se fue de la casa y tal, y entonces la persona que nos está oyendo, como nos ve muy afectado, lo que hace es maldecir a ese hijo. No, pero ya tú vas a ver que se va a venir todo arrastrado y va a venir. Y yo, ¿pero qué es? ¿Qué les pasa? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado a quién le contamos nuestros problemas, a quién le contamos las cosas, porque la gente maldice de esa manera, y nosotros tenemos que estar alerta para revocar cualquier maldición que una persona diga. Por ejemplo, una vez hablaba yo con una persona y dijo que no, que todos los que se van del país van a venir y no sé qué, como ratas. Y era una cristiana. Yo decía, ¿cómo vas a decir eso? ¿No? Y yo lo que hice fue perdonarle y revocar esa maldición, porque maldecir no es decir maldito sea, es decir un sentimiento expresado con tu boca. Y si una boca de un cristiano, mejor para el enemigo, ¿ok? Entonces, ¿no tiene cita, hermana Anita? No, ahorita no tiene cita. Okay. Ajá. Por ejemplo, expresiones cuando le cuentas algo a una persona: si no te aprontas con eso, te van a robar. Pues yo no lo recibo. En el nombre de Jesús, yo no lo recibo. Si te vas de esta iglesia, nunca vas a prosperar en ninguna parte. Pues eso hay que romperlo en el nombre de Cristo Jesús. Porque son personas que tienen su corazón muy amargado, no son temerosas de Dios, y aunque muchas veces son cristianos, no tienen la revelación de lo que es el temor de Dios y lo que significa la lengua y la boca para un cristiano. Dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Eso es algo
muy, muy importante, ¿ok? A veces también pasamos problemas y crisis porque pecamos mucho con la lengua y por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde qué maldición o qué afirmación negativa nosotros hemos dicho contra otra persona. Porque muchas veces, a lo mejor cuando éramos inconversos, a lo mejor cristianos, recién convertidos, expresamos una palabra negativa contra esa persona, pero hay una palabra en la Biblia que es Mateo 7:12 que dice: haz con tu hermano lo que tú quieras que hagan contigo, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros pasamos tribulaciones y problemas porque le deseamos a otras personas, lo maldecimos incluso hasta en nuestro corazón. Nosotros, por eso que el Señor dice: cuida tu corazón porque de él mana la vida, y debemos cuidar de no maldecir a otra persona, y sobre todo cuando estamos alterados, cuando estamos de mal humor o cuando nos han hecho daño. Debemos cuidarnos porque, ok, vamos a lanzar una maldición contra esa persona, pero Mateo 7:12 dice: haz con los demás como quieras que hagan contigo. Y nosotros debemos preguntarnos si tenemos un problema: Señor, ¿con quién he dicho o hecho yo esto? ¿Ok? Para nosotros arrepentirnos y ir delante del Señor para revocar toda maldición que hemos dicho contra otras personas. Una mala expresión: bueno, es que se le va a ir mal. Tenemos que arrepentirnos de eso y renunciar a esas palabras y desligar a esa persona de eso, de que lo que nosotros creíamos que le iba a ir mal. Aquí tenemos la cita de Mateo 7:12 que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces nosotros tenemos que velar por lo que está en nuestro corazón para no maldecir a las personas, ¿okay? Otro caso de maldición es que debemos tener cuidado de no provocar a ira a las autoridades. Ya nosotros vimos en el tema pasado que autoridades son papá, mamá, pastores, autoridades gubernamentales, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos provocar a ira a las autoridades porque podemos crear en sus corazones rencor y rabia, y ellos nos pueden maldecir en su corazón. Entonces ya nosotros vimos en el tema pasado que dice que es como que es mensajero de muerte. La ira del rey es mensajero de muerte, ¿ok? Entonces debemos estar sujetos y pensando qué vamos a hablar con una autoridad y de qué manera lo vamos a decir, para no sembrar en el corazón de la autoridad rabia ni ira contra nosotros, porque todo lo que nosotros expresamos y hagamos, eso se va a devolver hacia nosotros. En Números 16:31 dice: y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Esto fue en el caso de Moisés, que él dijo que se le abriera la tierra y se la tragara. ¿Con qué? Y dijo Moisés eso con las palabras, y el Señor respaldó a esa autoridad. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Otro ejemplo de maldición es Mateo 21:19 dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino que hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Él no le dijo a la higuera, el Señor Jesús no le dijo: te maldigo, no, sino él dijo lo que él deseaba de esa higuera, y así sucedió. Entonces, una maldición, como le dije anteriormente, es un deseo negativo en el corazón de la otra persona. Solamente con ese deseo, y por eso si hemos tenido conflictos con personas, con líderes, con pastores, con familiares, nosotros debemos desligarnos de toda maldición de su corazón, incluso de sus palabras. Fíjense que los judíos con su boca, ellos se automaldijeron con sus propias palabras. Y lo decimos en Mateo 27:25. Cuando yo me convertí,
yo decía, pero Señor, si el pueblo de Israel, los judíos es el pueblo de Dios, ¿por qué sufrió tanto? Cuando Hitler y todas esas matazones, es un pueblo que sufre, que está errante, ¿no? Y un día oí una predicación donde el Señor me contestaba mi pregunta, que era en Mateo 27:25, dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos se automaldijeron. Y por eso es que han pasado todas estas calamidades hasta que reciban a Jesucristo cada uno de ellos y revoque todas esas maldiciones que ellos mismos proclamaron. Fíjense que así también las personas pueden automaldecirse, ¿verdad? Su vida diciendo, ay, a ustedes han oído decir gente que dice, yo siempre seré rebelde, o nunca saldré de esto. Esas expresiones son una automaldición, ¿ok? Entonces nosotros debemos hablar y confesar lo que dice la palabra y ser muy cuidadosos con lo que decimos. Y si decimos algo, a veces echando broma decimos cosas y yo inmediatamente el Espíritu Santo me recuerda y me arrepiento y corto con eso que dije. Señor, perdóname porque dije esto y no debía decirlo, porque debemos mantener nuestra boca limpia, porque de allí va a salir poder del Espíritu Santo. Ahora, fíjense la automaldición. Yo conozco dos casos que uno estaba en la familia y ella se recién convirtió y entonces ella dijo que ella aguantaría un cáncer con tal de que sus hijos se convirtieran. A los 3 meses ella tuvo un cáncer fulminante y se murió y sus hijos no se convirtieron porque ella estaba haciendo una declaración pecaminosa, porque el único que dio la vida por nosotros fue Jesucristo, pero como ella era nueva creyente, ella no conocía, sino que ella estaba así como ferviente porque quería que sus hijos se convirtieran. Entonces a los 3 meses le vino el cáncer y se murió. Y yo siempre le pregunté al Señor por qué. Fue la persona que me llevó a mí a los pies de Cristo. Ella se convirtió, inmediatamente me invitó a la iglesia y yo fui. Y yo le decía, Señor, ¿por qué se murió ella? ¿Por qué? Y yo preguntaba al Señor. Y un día el Señor, cuando ya yo estaba más madura, que conocía lo que era el poder de las palabras, me lo dijo. Por eso es que nosotros preguntamos al Señor y muchas veces el Señor no nos responde porque no tenemos el conocimiento bíblico. Por eso es importante lo que hablamos del engranaje. Si usted no lee la Biblia, Dios no le puede hablar. Entonces cuando yo empecé a leer la Biblia, entonces entendí lo que era el poder de las palabras y el Señor me mostró por qué ella había muerto. Me dijo, ella confesó con su boca y me mostró la escena y es verdad, ella lo dijo en mi casa y se murió. Podría estar viva ahorita disfrutando del Señor, pero en ese tiempo en la iglesia donde estábamos no se conocía nada de lo que era sanidad, liberación, ni nada de estas cosas. Entonces, y el otro caso que conozco es otro caso que ella dijo, esta señora dijo que ella quería que le diera un cáncer para que su mamá sufriera, porque ella tenía problemas con su mamá. Pues le dio el cáncer y la que sufrió fue ella y se murió también con un cáncer galopante. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso y ayudar a los demás, alertar a los demás, mira, no hables así, y tenemos una oportunidad para evangelizar, para decirle a las personas lo que es el poder de las palabras. ¿Ok? Jacob también, estamos en el punto de la maldición, no se me pierda, ¿están aquí? Sí, amén. Ajá, ok, qué bueno. Vamos a otro caso en la Biblia. Jacob profirió la siguiente declaración: que el que tuviera los dioses murieran, ¿verdad? Él no sabía que Raquel había tomado los dioses de su padre. Los que conocen la lectura y el que no la conozca, pues lo lee de tarea. Es Génesis 31:32 y Génesis 35:19. Jacob salió con sus 2 esposas y se fue de casa de Labán, pero Raquel, como ellos eran idólatras, tenía los ídolos y los metió en donde ella iba, en el camello donde iba, no sé, ¿no? Y entonces, pero Jacob no sabía que su esposa, la amada Raquel, había escondido los ídolos. Entonces cuando Labán lo persiguió para quitarle los ídolos,
Jacob profirió esa declaración y dijo: no, yo no tengo eso, aquí no hay eso, el que tenga los ídolos que se muera. Y en Génesis 35:19 vemos que cayó la maldición sobre Raquel porque Raquel se murió. ¿Y por qué le cayó la maldición? Porque Raquel los había robado. Entonces dice la Biblia en Proverbios 26:2 que así la maldición no vendrá sin causa. Entonces, cuando algo nos acontece, eso tiene un porqué que nosotros debemos buscarlo en el Señor, que es lo que nosotros vimos. Volvemos al engranaje en el tema del inquirir. Nosotros tenemos que buscar del Señor y decir: bueno, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué yo tengo esto? ¿Verdad? Entonces, a Raquel le cayó la maldición y se murió porque ella había pecado, ella sí había robado los ídolos. Entonces vamos a ver otro caso de maldición. Entonces tenemos el caso contrario de Benjamín, cuando le pusieron la copa en su bolsa, ¿no? Entonces dice en Génesis 44:9, dice: aquel de tu siervo quien fuere hallada la copa, que muera. Benjamín no murió porque Benjamín no pecó robando la copa. Raquel murió, pero Benjamín no. Entonces, por eso es que decimos que la maldición no viene sin causa. Si nosotros le quitamos el asidero y sacamos las raíces, ¿verdad?, de las cosas que nos afectan, entonces los quebrantamientos nos los vamos a evitar muchas veces, ¿ok? Porque dice que la maldición no vendrá sin causa. ¿Estamos claros? Okay. Ajá. Debemos tener cuidado con las palabras cargadas de odio o de insultos, palabras degradantes, porque son palabras que matan. Y esto nos coloca bajo el juicio divino, ¿ok? Las palabras que se dicen en broma. A veces la gente en el argot inconverso dice: ay, entonces dicen estúpido, gafo, necio, ese tipo de insultos que la Biblia los condena. Parece algo muy sencillo y que no hace ninguna mella, pero la Biblia los condena. Vamos a leerlo aquí en Mateo, los que están anotando la cita, Mateo 5:21 al 22. 5:21 al 22, y dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, ¿verdad? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, ¿verdad? Entonces aquí después dice que si traes tu ofrenda al altar debes pedir perdón y arrepentirte. Entonces nosotros podemos ver que las palabras tienen un gran poder y un gran significado en el reino de Dios. Entonces no podemos insultar, no podemos, y una de las cosas que nosotros cambiamos cuando llegamos a los caminos del Señor es nuestra manera de hablar, si estamos rendidos a los pies de Cristo. Amén. Todo ser humano podemos proferir bendición o maldición y se puede cumplir. Nosotros lo hemos visto cuando ministramos personas en sanidad y liberación que simplemente tienen una maldición encima porque su papá y su mamá le dijeron cosas inapropiadas, y eso simplemente se cumple, sean inconversos o sean cristianos. Simplemente lo dijo una boca, y si lo dice una boca que es autoridad, pues eso se cumple. ¿Ok? En nuestras relaciones interpersonales en el hogar, nosotros debemos tener cuidado con etiquetar a los niños, ¿verdad?, o personas de nuestro entorno con afirmaciones tales como: tú lo que tocas lo destruye. ¿Cuántos han oído eso? ¿Verdad que sí? Tú lo que tocas lo destruye. Fíjense que en una oportunidad, cuando mis hijos estaban pequeños, yo no era cristiana. Entonces el más pequeño, uno de los gemelos, él siempre se le caían las cosas de las manos, ¿verdad? Entonces le empezamos a decir todos: ay, es que él tiene manos de mantequilla. Sí,
Él tiene manos de eso fue fulano, él tiene manos de mantequilla, y se caía pan y se quebraba lo que él agarraba. Hasta que un día, fíjense, yo no era cristiana, yo no conocía de Cristo, y un día yo dije, bueno, pero ¿por qué a él? Pero siempre he sido muy analítica, ¿no? Entonces, pero ¿por qué se le cae tanto las cosas de las manos y todo el tiempo se le...? Entonces yo le dije a todos los de la familia y a mi esposo, le dije, mira, vamos a dejar de decirle a Milton eso, de que él tiene manos de mantequilla, porque a mí eso no me parece que sea bueno. Yo no era cristiana. Y entonces fue como un acuerdo tácito, más nadie le dijo nada, y él más nunca se le cayeron las cosas de las manos. ¿Ves? Entonces, es así, las palabras, y entonces nos reíamos, nos burlábamos de él por eso, ¿no? Entonces, fíjense, en el ambiente cristiano, entonces tú lo que tocas lo destruyes. Otra palabra es, ese es un rompegrupo, ¿ok? Tú nunca sabes hacer nada. Y a veces lo decimos de una manera simple. Ay, no, chico, porque tú nunca sabes hacer nada, nada te sale bien. Eso es una maldición. Se ve muy común, pero eso es una maldición que tenemos que romper. Él es el loco de la familia. Él es el tremendo, ¿verdad? Sí. La negrita. Ajá. Ay, es que ese es el más desordenado. A veces nos referimos a uno de los hijos del hogar y decimos, ay, pero es que él es muy desordenado. Lo estamos etiquetando con una maldición. O eres un inútil, tú no sabes hacer nada. ¿Ves? Ajá, exacto, la oveja negra. Eso también lo tengo aquí. Siempre serás pobre y nunca prosperarás. Ay, siempre te voy a ver así. Eso parece una conversación simple, pero es una maldición, ¿ok? Eres un flojo. ¿Cuánto le has dicho que es un flojo? ¿Verdad? No me levanten la mano, no importa. Que eres un flojo. Que cuánto le han dicho que eres floja. Es que tú eres muy floja, chica. ¿Ok? Tú quieres vivir siempre acostada, durmiendo. Tú eres una floja. Y eso se le afirma. Sigue siendo floja. ¿Ok? Ajá. Nunca saldrás adelante. No sirves para nada. Eso no se cura nunca. Cuando alguien te habla de una que tiene algún problema, ay, no, mire, eso no se cura nunca. ¿Y cuántas veces no le hablamos? Por eso es que dije anteriormente, tenemos que cuidar a quién le decimos las cosas. Calladito te ves más bonito. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, bueno, chica, tú sabes que tengo un dolor por aquí, no sé qué me pasa, pero amanecí con eso. Y dice, ah, sí, mira, yo tenía un vecino que él empezó así con ese dolor, chica, y a los 3 días se murió. Entonces no, mira, entonces calladito te ves más bonito. Entonces dice, no, pero eso no se cura. Te esperaste de eso no se cura nunca. Y yo, no, en el nombre de Jesús no es así. Ya dijeron por ahí, es la oveja negra de la familia. Otra cosa que decimos, que tenemos que corregir, esto es una manera de evangelizar. No importa que no nos hagan caso, no importa que no nos hagan caso, pero usted soltó la palabra. Personas que dicen, yo adoro a mis hijos, o yo adoro a mi papá. Solo se adora a Dios. Si usted le ha dicho a alguna persona, un novio, un esposo, sus hijos, que usted lo adora, arrepiéntase, pida perdón, porque solo se adora a Dios. O si alguien le ha dicho, ay, pero es que yo te adoro, ¿verdad? Porque le quiere decir un halago, porque le tiene mucho cariño, perdone a la persona y deslíguese de eso, ¿ok? Porque solo se adora a Dios. Fíjense que cualquier palabra que nos digan, va a marcar nuestras vidas, va a tener un significado. Yo recuerdo que a mí mis padres, ay, ya estamos terminando. Sí. Voy a decir esto, es pequeño. Mi papá me decía que yo era una montuna, ¿verdad? Y yo era una montuna, entonces después, a mí no me gustaba viajar sola, era muy cohibida en ese sentido, y una vez que fui a Estados Unidos, me tocó ir de Miami a San Francisco, y yo me puse tan brava, tan molesta, porque no quería, o sea, no me gustaba salir un poquito más allá, ¿no? Y me tenía que ir sola, y me decía, no, mamá, pero no hay problema, porque Mónica estaba allá. Y entonces, pero al fin lo hice, y mi nuera me repitió la palabra,
Y no era que no conoce nada de mí. Me dijo, ay Mirta, es que tú lo que eres una montuna. Y yo, eso es lo que me decía mi papá. Y empecé a trabajar con eso y me arrepentí. Y bueno, y después viajé y no me pasó nada. Yo atravesé Estados Unidos hasta San Francisco y no me pasó nada. Pero son palabras que te marcan y te dejan marcado, ¿ok? Entonces por eso tenemos que tener los sentidos abiertos para ver qué decimos y qué nos han dicho. Y vamos a dejarlo hasta aquí porque se acabó el tiempo, ¿ok? Y continuamos la semana que viene. Un equipo para servirle a Dios.